Bueno, continuamos con el estudio de los vientos. Ya vimos 3 vientos, nos queda el viento que nos interesa, el viento occidental. El viento occidental representa un viento de liberación. O sea, el viento occidental trae eso, liberación. Rompe ataduras, ligaduras, se lleva plagas, se lleva muerte, se lleva enfermedades, se lleva amarguras, se lleva tristezas. El viento occidental es el que tiene el poder de libertarnos. O sea, como opera en la naturaleza, como opera en los planos espirituales y como también puede operar en nuestras vidas. Porque no tenemos que perder la noción siempre de lo que estamos hablando es a un plano espiritual. Si nos ponemos a meditar en lo físico, lo terrenal, vamos a decir, no, ¿cómo un viento me va a liberar a mí? No, es a nivel espiritual, ¿sí? Es un viento que trae a nuestras vidas liberación, ¿sí? Trae a nuestras vidas libertad, ¿sí? Trae a nuestras vidas esperanza, renuevo, ¿sí? Justamente fue el viento que Dios mandó en las plagas de Egipto para que se llevaran la langosta, ¿sí? En Éxodo 10, 19 vemos que justamente después de esta plaga inmensa de langostas que dice que hubo y que no habrá como la que hubo en ese tiempo, después que el faraón se arrepintió y pidió perdón, el Señor hizo justamente que se levantara un fuerte viento occidental, dice que es un fuertísimo viento occidental, y se llevó todas las langostas a el Mar Rojo. Justamente dice en el versículo 19, dice, y el Señor dio la orden para que el viento vaya, un fuertísimo viento occidental, y quitó la langosta y la echó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en Egipto. O sea, este viento tiene el poder de llevarse todo lo que esté lastimando en nuestras vidas, ¿sí? Por eso es que yo les he puesto por títulos a todos los videos, es justamente esta pandemia del terror solo se la lleva el viento occidental. Pero para que este viento se levante, debemos estar a cuenta con Dios, debemos entrar en un proceso de purificación tan grande que todos esos vientos nos examinen para ver cómo estamos realmente delante de Dios. ¿Sí? Realmente pedir perdón por nosotros, pedir perdón por nuestra tierra, pedir perdón por nuestros antepasados, pedir perdón por lo que están haciendo nuestros gobiernos, pedir perdón por lo que está haciendo la gente que todavía no comprende de Dios. Es por tanto lo que debemos pedir perdón. No solamente debemos ir a las cortes celestiales a pedir perdón por mí, por mi hermanito, por mi tío, por mi abuelo, por mi esposo, por mi hijo. No, es pedir perdón por la humanidad. Sí, representantes así como fue Daniel, hemos pecado contra ti, hemos roto todos tus mandamientos, pero a ti te corresponde perdonar. A ti te corresponde perdonar, como dice Daniel. A ti te corresponde perdonar, pero y a ti también te corresponde enviar al viento occidental para que nos quite esta plaga que nos está matando. Pero hay un viento mucho más poderoso. Estos son los 4 vientos que rigen la naturaleza y con las cuales Dios también opera a nivel espiritual. Pero hay un viento mucho más poderoso que está detallado en Ezequiel 37 y lo vamos a checar ahora. Aquí nosotros podemos ver en Ezequiel 37 podemos ver una situación caótica que se le presenta al profeta, ¿sí? Es una situación donde encuentra todo seco, todo muerto. Sabemos que así como todos los vientos
tienen un significado espiritual y operan en nuestras vidas. Hay un viento que es superior, que es el viento del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es totalmente sobrenatural, que Él tiene el poder de hacer que los 4 vientos se unan cuando Él lo quiere. Vamos a ver un poquito. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y el Espíritu de Dios me llevó y me puso en medio de un valle lleno de huesos, me hizo pasar entre ellos y vi en gran que eran muchísimos, sobre el campo y secos en gran manera. Y me preguntó, hijo de Adán, ¿vivirán estos huesos? Respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos, yo infundiré aliento de vida en vosotros y viviréis, porque pondré tendones sobre vosotros, os llenaré de carne, os cubriré de piel, os daré aliento de vida y viviréis. Entonces sabréis que yo soy el Señor. Lo profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido y un temblor mientras yo profetizaba, y los huesos se llegaron cada uno a su hueso, y al mirar vi tendones sobre ellos, y la carne y la piel los cubrió, pero no había en ellos aliento. Y me dijo, profetiza el aliento de vida, hijo de Adán, y di, así dice el Señor, aliento de vida, ven de los 4 vientos, y da aliento a estos muertos para que vivan. Profeticé como me habían mandado, y el aliento de vida entró en ellos y vivieron, y se pusieron de pie un enorme e inmenso ejército. Debemos entender que el Espíritu de Dios, su soberanía, dirige todas las cosas en lo físico y en lo espiritual. Por eso es que debemos de dejar de perder el tiempo, estar centrándonos en toda la problemática existencial de esta humanidad perdida, desorientada y asustada, sin esperanza, y centrarnos en nuestro gobernante, en nuestro gladiador, en nuestro rey y en sus fuerzas, porque si un ejército aquí en la tierra puede lastimarme, sé que con un solo chasquido de sus dedos levanta el viento y hace volar todo. Entonces, dejemos de perder tiempo. Este viento, que es el viento del Espíritu Santo, no solamente tiene el poder de dar vida, tiene el poder de revolucionar al planeta en un solo segundo, mandando a uno y mandando al otro, o uniendo a los 4 vientos. Dice justamente, el viento del Señor, nosotros podemos ir a Números 11, donde nos cuenta justamente que el pueblo allí estaba cansado de comer maná y reclamaban carne. Y allí el Señor envió, y en ese viento de Jehová les trajo codornices. Después también les dio con un caño, pero no es el punto. El punto es que este viento tiene el poder de dar vida, de rejuvenecer todas las cosas, de alimentar. Entonces, si tenemos una fuerza tan grande, tan sin palabras, que no hay palabras para poderlo describir, ¿qué hacemos perdiendo el tiempo mirando por acá abajo? Cuando podemos volar como las águilas, andamos como ratoncitos arrastrándonos al ras del piso. Gente, es tiempo de que despertemos, pero tenemos que alinearnos y comprender qué es lo que estamos haciendo mal, por lo cual se han levantado estos vientos, por lo cual el viento, el viento solano, el viento del este, se ha levantado. ¿Por qué estamos siendo azotados por él? Debemos ahora entrar a investigar en la palabra de Dios por qué estamos haciendo. Más allá de que todos sabemos que el hombre se ha rebelado contra Dios,
pero nosotros estamos camino al reino de Dios. Entonces debemos alinearnos en un escrito, está en todos los aspectos para no quedarnos afuera y conocer todos los reglamentos del reino. Porque si usted va a Inglaterra, va a tener que empezar desde la entrada a la frontera, va a tener un montón de reglamentos que va a tener que cumplir. Para empezar, si se compra un vehículo ya no va a poder manejar. Nos vamos a tener que acostumbrar a manejar al lado izquierdo, vamos a tener que acostumbrarnos a tomar el té, vamos a tener que acostumbrarnos a un montón de cosas que no estamos. Entonces es lo mismo acá. Vamos a tener que aprender el idioma, vamos a tener que aprender el estilo, la cultura, todo. Entonces acá es lo mismo, gente querida. Mientras no entendamos eso, estamos meramente perdiendo el tiempo como hijos de Dios, porque no nos estamos preparando para el reino. Va a llegar Cristo y no vamos a tener, como en el cuento del lobo, ni siquiera las medias puestas. Entonces creo que es un compromiso y un tiempo de no más aletargamiento, no más de tanta comodidad religiosa. Que gracias a Dios, que Dios me bendice con todo el respeto que todos se merecen, y ustedes saben que no lo hago con el ánimo de ofender. Yo no considero que estemos bendecidos todavía, que por su misericordia, como le da a las aves del cielo, por su misericordia comida todos los días, como le da su comida a los buenos y malos, nos sigue dando a nosotros por su misericordia, nada más. Por su misericordia nos da un sustento, nos da una casa, nos da un techo, nos da comida, nos da trabajo, nos da por su misericordia. Pero eso no son sus bendiciones. No, lejos están de ser sus bendiciones. Bueno, gente, acá hemos tratado todo el tema fundamental, pero vamos a seguir investigando un poquito más profundo para ir comprendiendo ahora conociendo más este reino, las leyes de este reino. Vamos a ir aprendiendo cuántas leyes hemos estado violando hasta ahora. Así como hablamos de las leyes de la naturaleza, las leyes de la salud, las leyes divinas, las leyes de la tierra, cómo nos hemos estado manejando. Porque es voluntad de Dios que lo aprendamos, primeramente. Porque eso fue lo que mandó Dios a la tierra, al Espíritu Santo, para que nos lleve a toda la verdad, para que nos revele toda la verdad. Para no que estemos con un pedacito de verdad, sino que con toda la verdad. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y como ya lo hemos visto en videos, hemos entendido en videos anteriores, nos va a hablar de la verdad que fue escrita, su palabra. Entonces debemos conocer mucho de esta palabra. Que tengamos el Nuevo Testamento no es nada más que justamente el testimonio de que ese que vino a morir, de que ese que fue sin pecado, y como el otro día vimos, ese que fue sin pecado únicamente porque no quebrantó la ley de Dios, porque el pecado es quebrantar la ley. No es otra cosa el pecado. Cuando hablamos de pecado debemos comprender qué significa pecado. Y debemos ir a la palabra de Dios para comprender con autoridad divina qué significa pecado. Pecado significa infringir la ley de Dios. Y la ley de Dios puede estar detallada desde Génesis a Apocalipsis, porque en Dios tiene esa magnificencia que de una palabra puede hacer un libro cuando inspira un hombre, de una sola palabra. Pero su ley, gente bella, eso es lo único que a Dios le importa, no le importa otra cosa. Por eso hay 66 libros que hablan en referencia a ella, porque el pecado es infringir la ley divina de la cual fuimos sacados, y al ser sacados dejamos de ser santos, dejamos de vivir en santidad, dejamos de vivir en pureza. Y si queremos entender verdaderamente qué significa ser santos, como Dios dice, yo soy santo, ustedes tienen que serlo, debemos conocer
¿Cómo se llega? ¿Cuál es la puerta de entrada para la santidad? A los ojos de Dios, no a lo nuestra. Ese es el punto de todas las cosas, que todo tiene que ser a los ojos de Dios, no a los nuestros, porque a los nuestros está todo bien, pero yo personalmente puedo estar compartiendo palabra con ustedes, pero yo sé que todavía no está todo bien, porque la perfecta armonía de Dios todavía no se hace manifiesta en mi vida como anhela mi alma. Entonces, ¿por qué? Porque la perfecta armonía de Dios tiene que verse reflejada en hechos. Entonces, si no hay esa perfecta armonía, quiere decir que todavía a mí me falta mucho por amanecer. Hay mucho de lo cual todavía no me ha amanecido, así como Moisés, cuando fue enviado en misión y estuvo Dios a punto de matarlo, porque esa es otra cosa que el Señor me reveló en estos días, que todo hombre en la tierra necesita una Séfora para que lo salve de la muerte. Porque si Séfora no hubiera despertado en ese momento, no hubiera sido despertada por el Espíritu de Dios, Moisés, a pesar de haber sido mandado en misión, era muerto por Dios. Entonces entendí el propósito de ese mensaje con los días, porque no lo entendía y el Espíritu Santo me comenzó a hablar. Y ahí entendí que Dios, cuando elige a una mujer para un hombre, la ayuda idónea a los ojos de Dios es que cuidemos el alma y el espíritu de ese hombre por sobre todas las cosas para que pueda llegar al reino, porque fue una mujer la que se ocupó de sacar al hombre del reino, por lo tanto es la mujer la que tiene que trabajar para traerlo al reino. Por eso, conforme a la palabra, dice que en este tiempo será la mujer la que rodeará al varón. Será la mujer la que lo conquistará para traerlo al reino. Y primero, su primer trabajo como idónea, porque deseamos justamente lo que adquirimos de allí, del Edén, fue justamente el conocimiento y la sabiduría. Por lo tanto, tenemos ese don de Dios de la percepción. Estamos diseñadas para Dios, por Dios, para cuidar la vida espiritual de nuestros amados, su alma, su espíritu.